En este video vamos a introducir nuestra materia, sociología, empezando desde luego por entender el surgimiento de esta disciplina. Algo importante que debemos tener en cuenta es que la sociología como tal es el estudio sistemático de las relaciones sociales. Nosotros como individuos estamos inmersos dentro de complejos entramados sociales. En estos entramados definimos nuestra identidad, nuestras acciones, nuestra conducta, la manera en que nos referimos o tratamos a los demás, etc. Es decir, que lo social influye en nuestro comportamiento o en nuestra conducta. No actuamos de manera aislada, no somos especies de átomos separados en el mundo, sino que nos definimos, nos comportamos en virtud de estos entramados sociales, que es aquello de lo que se ocupa la sociología como tal. Es un estudio que vamos a ver que es sistemático, que es riguroso, que es crítico, y también vamos a recorrer a lo largo de la materia tres grandes paradigmas sociológicos que son el de Marx, el de Weber y el de Durkheim. Vamos a ver cómo estos autores abordan distintas problemáticas sociales de gran relevancia. Para poder redondear con lo que significa la sociología, para poder introducirnos en este concepto, vamos a desarrollar una forma de pensar social y una forma de pensar lo social o la realidad social de carácter crítico. Es decir, vamos a tratar de desplazarnos de una mirada individualista, de una mirada centrada en la creencia de que nuestra conducta o nuestra forma de comportarnos está solo determinada por nuestras creencias, para entender que nuestra manera de actuar o de ser en el mundo está condicionada por las relaciones sociales o por las estructuras sociales de las que formamos parte. Decíamos que la sociología se ocupa de la realidad social, esto es, no de lo que los individuos hacen aisladamente, sino de lo que ellos llevan a cabo o de las acciones que realizan dentro de estructuras sociales. Pensemos en uno de los grandes padres de la sociología, que es Durkheim, y tomemos como ejemplo para entender este análisis de la sociología abocado a la realidad social, el desarrollo que hace Durkheim del suicidio. Durkheim toma esta acción, que es una acción tan íntimamente personal, es decir, tan vinculada a cuestiones personales como llevar a tomar la decisión de suicidarse, toma este concepto para investigarlo y ver de qué manera el suicidio, algo tan personal, puede estar determinado o influenciado socialmente, esto es, por determinadas pautas sociales. Él observa que es más característico de ciertas categorías de personas y encuentra una relación entre las tasas elevadas de suicidio con el nivel de integración social. Es decir, observa que las tasas inferiores o menores de suicidio están vinculadas a aquellas personas que tienen un mayor nivel de integración social, mayor comunicación con los demás, mayor sentido de cohesión, de cooperación, de solidaridad, etc. Y que las tasas elevadas de suicidio, por el contrario, están vinculadas a las personas más bien solitarias, socialmente aisladas, etc. Entonces, fíjense como decíamos antes, que esto de la sociología tiene que ver con la posibilidad de poder desarrollar una forma de pensar lo social crítica, en el sentido de cuestionar ciertas creencias de sentido común o ciertas cuestiones que aceptamos como dadas, en el sentido de poder interrogarnos sobre qué es lo que influye en nuestra conducta y desplazarnos o tratar de no centrarnos únicamente en una mirada de corte individualista, sino pensar que nuestra manera de actuar está determinada o influenciada socialmente. También tengamos en cuenta que la sociología como tal, forma parte de algo que está en continuo movimiento, es decir, que lo que vamos a estudiar está dentro, digamos, de un espectro o de una dinámica social en continuo movimiento, en continua transformación, y que por lo tanto el objeto de nuestro estudio, los productos de la sociología, están también en permanente transformación. Lo que vamos a hacer a continuación es introducir la primera actividad, que ustedes la van a encontrar en el aula abierta y que nos va a permitir de alguna forma focalizarnos en estos conceptos esenciales que hemos visto con respecto a los orígenes o la definición, lo que caracteriza la sociología como tal.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que abordar determinados conceptos. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, tendrían que haber considerado al valor como pautas o patrones generales considerados como normas de orden superior. Ahora vamos a abordar cuestiones epistemológicas relacionadas con la sociología. Ustedes saben que la epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de cuestiones epistemológicas básicas y estamos refiriéndonos a la sociología, vamos a hacer mención a cuestiones que tienen que ver con el tipo de conocimiento, cuál es la naturaleza del conocimiento que promueve o instala la reflexión social. Aquí hay algunas cuestiones que debemos prestarle atención. En primer lugar, hablábamos de la sociología como un estudio riguroso, sistemático y crítico. Y esto de crítico, que vamos a destacar acá en cuestiones epistemológicas, tiene que ver con la capacidad de poner en cuestión, esto es, de interrogarnos, de cuestionar lo dado, lo que comúnmente, digamos, aceptamos en nuestra manera de actuar o de movernos en el mundo. Por eso hablamos de la sociología como ver lo extraño en lo familiar. Una cuestión que claramente pone en jaque o pone en duda nuestras creencias es lo básico de este campo disciplinar, que es replantearnos esta creencia de que nos comportamos o nos movemos en el mundo solo impulsados por nuestras decisiones personales. Por el contrario, atender a esta reflexión de carácter crítico tiene que ver con ser capaces de entender que nuestra conducta está guiada por ciertas pautas, por ciertas regularidades que están instaladas en lo social. A esto hace referencia una cuestión epistemológica básica que tiene que ver con el sentido común. El sentido común es un insumo o un combustible indispensable de la reflexión sociológica. Por eso ustedes, cuando vean un texto de sociología, un manual de sociología, un artículo que hace referencia a la caracterización de la sociología como disciplina científica, van a encontrar siempre alguna mención al sentido común, precisamente porque tiene que ver con esto que decíamos antes, de ser capaces de poner en cuestión el sentido común, de cuestionar aquellas creencias aceptadas como dadas, ¿sí? Otra cuestión epistemológica que es fundamental tiene que ver con que la sociología como tal nos va a permitir conocer mejor nuestras oportunidades, nuestros desafíos, las limitaciones, etc. Nos movemos en un mundo social, por lo tanto, todo el conocimiento que nos pueda suministrar este campo de estudio nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más conscientes de cuáles son las pautas que regulan la conducta de las personas. Finalmente, otra cuestión epistemológica indispensable es que la reflexión sociológica nos va a permitir también participar de forma más activa de lo social, es decir, sentirnos más partícipes de la realidad social. Nos va a brindar conocimientos acerca de materias tan diversas como la desigualdad, el conflicto, la existencia de estratificaciones, la distribución equilibrada o no de ciertos recursos en el orden social, y todos estos insumos, todas estas cuestiones nos permiten a nosotros como personas estar mejor equipados a la hora de tomar decisiones y de participar en lo social. Vamos a hacer referencia también aquí en este video a cómo nace la reflexión sociológica. Cuando abordamos esta cuestión debemos tener presente dos grandes revoluciones que van a ser así como la puerta de ingreso de la sociología o de la reflexión sociológica como tal. Por un lado, la Revolución Francesa de 1789 y por otro lado ya la más generalizada Revolución Industrial que nace en Inglaterra y que
va a tener un impacto muy importante en el surgimiento de la sociología por 3 razones que las voy a mencionar. Por un lado, por el desarrollo de un tipo particular de economía, que va a ser la economía industrial. Durante la Edad Media, la mayoría de la población se centraba en el cultivo, se centraba en la manufactura, pero la aplicación de nuevas formas de energía, en un principio la energía hidráulica, posteriormente la energía del vapor, lo que hicieron fue promover el surgimiento o la creación de fábricas, de modo que las personas debían trasladarse, y este va a ser otro tema central para el surgimiento de la filosofía, el crecimiento de las ciudades, desplazarse de esos asentamientos rurales a las ciudades donde estaban instaladas las fábricas. Otra cuestión importante también va a tener que ver con que todas estas revoluciones van a llevar adelante una profunda transformación en el orden político de la sociedad. Por lo tanto, cuando nos referimos al surgimiento de la sociología, debemos tener siempre presente que estas 2 grandes revoluciones lo que hicieron fue promover toda una serie de cambios que de alguna manera posibilitaron el pensamiento o la reflexión sobre lo social. Vamos a realizar ahora la segunda actividad, que ustedes la van a encontrar en el aula abierta. Esta actividad nos va a permitir reforzar los conceptos que hemos estado trabajando y nos vemos a la vuelta para presentarles la clave de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 2, donde ustedes tenían que armar una línea de tiempo. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, les muestro cómo deberían haber comenzado. En este video vamos a ver las propuestas de 3 grandes sociólogos, considerados los 3 fundadores de la sociología. Y para poder comprender la visión de cada uno de ellos, nos vamos a referir en función de paradigmas. Ustedes saben que la acepción general de paradigma es visión del mundo, ¿no? Un paradigma como una manera de percibir o analizar la realidad, en este caso la realidad social. Nos vamos a referir así al paradigma del conflicto, haciendo alusión a Marx, al paradigma funcionalista, haciendo alusión a Durkheim, y al paradigma de la acción, haciendo alusión a Weber. Vamos a empezar con el paradigma del conflicto. Lo que quiero que tengan presente cuando vean el paradigma del conflicto es que hay ciertos conceptos que son centrales para entender la doctrina sociológica de Marx. Evidentemente, la palabra conflicto juega un papel singular, juega un papel sumamente relevante, porque lo que Marx va a observar en la realidad social, a diferencia de Durkheim, que vamos a ver a continuación, no es equilibrio, no es estabilidad, no es cohesión, sino más bien conflicto, confrontación, desigualdad. Y para poder entender esta confrontación, el conflicto, la desigualdad, hay una variable muy importante en este paradigma que ustedes deben tener presente, que es la variable económica, porque se trata de desigualdad en la distribución de la riqueza. Lo que Marx observa en este sistema capitalista naciente, en su análisis de la realidad social, es que este sistema capitalista promueve una gran desigualdad, un conflicto entre dos grandes clases sociales, que son
la burguesía por un lado y el proletariado por el otro. La burguesía, que está compuesta por los propietarios o los dueños de los medios de producción, y el proletariado, compuesto por la clase asalariada, los trabajadores que a cambio de un salario venden su mano de obra, ofrecen su mano de obra. Vamos a ver también que toda esta situación Marx la va a acompañar de ciertos conceptos que son indispensables para poder entender su teoría, como es el concepto de enajenación o de alienación, también el concepto de conciencia de clase. Para poder adentrarnos en este paradigma, para entender aún más de qué se trata esta confrontación entre las clases, vamos a ver un fragmento de la película Tiempos Modernos para que ustedes puedan analizar los conceptos que hemos estado desarrollando. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. ¿Qué ocurre con el paradigma de la acción? En el caso de Weber, fíjense para que tengan en cuenta, esta es una posición sociológica de carácter micro. Lo que veíamos antes con Marx y que también lo vamos a ver con Durkheim es que son posiciones o análisis sociales macro, esto es, que miran la realidad más bien desde una posición alejada, como si se tratara de una panorámica, ven lo social como un todo. En el caso de Weber, que es una posición sociológica más de carácter micro, la atención de este paradigma va a estar puesto en la acción de los individuos, en sus motivos, en sus intenciones y en el significado o el sentido que atribuyen a sus acciones. En el caso del paradigma funcionalista de Durkheim, como decía antes, es una posición o una mirada sociológica macro. ¿Qué es lo que va a ver Durkheim? Durkheim va a ver lo social como un sistema complejo, compuesto de partes interrelacionadas, esto es, que trabajan juntas para mantener cierta cohesión, cierta estabilidad o equilibrio en lo social. Entonces, si hay un concepto clave que debemos tener en cuenta en el paradigma funcionalista, es este de estabilidad. Estabilidad o equilibrio, ¿la existencia de qué? De grandes estructuras sociales, como decíamos antes, compuestas de distintas partes interrelacionadas, estructuras sociales que condicionan o determinan nuestra manera de ser en el mundo. Por ejemplo, la forma en que saludamos a los demás, cómo nos relacionamos con nuestra familia, etc. Las estructuras sociales analizadas en virtud de qué? De su funcionamiento social para mantener cierto equilibrio o cierta estabilidad. Vamos ahora sí a introducir la actividad siguiente, que ustedes la van a encontrar en el aula abierta, y nos vamos a encontrar luego a continuación para tratar de cerrar con la clave de respuesta los conceptos que hemos estado trabajando.
Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 3, donde ustedes tenían que unir con flechas determinados conceptos. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, el pensamiento de Durkheim está relacionado con el enfoque funcionalista, que entiende que la sociedad es más que la suma de los individuos que la componen. Ahora desarrollaremos el último concepto. En este video vamos a hacer referencia a ciertos métodos y técnicas que se emplean en la investigación social. Al tratarse de una disciplina científica que, como decíamos antes, tiene un carácter riguroso, crítico y demás, por supuesto que va a estar acompañada también de la búsqueda de datos, de cierta información cuantificable, medible, de evidencia empírica que pueda sustentar las afirmaciones, que nos permita testear o chequear ciertas hipótesis dentro del campo de la sociología, etc. Hay una pluralidad de métodos, pero en general a una metodología de tipo cuantitativa y a una metodología de tipo cualitativa. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Es que en el caso de la metodología cuantitativa, el foco de atención va a estar puesto en la explicación. Y hay un modelo de explicación científico o cuantitativo que va a tener que ver con confeccionar esa explicación con ciertos datos que sean medibles, ¿sí? Esto es, que puedan ser cuantificados. Datos que se representan mediante números, mediante cantidades y que van a ser objeto de análisis estadísticos. En el caso de la metodología cualitativa, el foco de atención va a estar puesto en la comprensión. Por eso suele hablarse de estas metodologías como una mirada más de tipo comprensivista, a diferencia de la anterior. ¿Por qué? Porque desde una mirada cualitativa, la realidad social se construye a partir de interacciones entre los individuos que están mediando esas relaciones con significados, con sentidos. Por lo tanto, es preciso poder comprender cuáles son esos significados, cuáles son esos sentidos que configuran lo social. Aquí no va a estar puesto el interés en cuantificar, en medir, en manipular determinadas variables ya predefinidas, sino más bien en generar conceptos, proponer teorías, etcétera, que nos permitan abordar o comprender el fenómeno social. Estamos en condiciones ahora de realizar la actividad integradora que, como su nombre lo indica, integra los conceptos que hemos desarrollado en estos videos. Estamos equipados conceptualmente con las ideas centrales para poder realizarla de manera satisfactoria.